En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riquezas y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Y aprovechamos para dárselos también a los que nos están viendo por televisión. Esta es Casa de Bendición, mi casa. Te esperamos con los brazos abiertos. Tenemos 2 servicios, 10 y 12:30. Dios me los bendice. Vamos a tomar nuestro lugar. Y la semana pasada hablamos de amor al prójimo, ¿da? Amor al prójimo 1 y este es amor al prójimo 2, pero de todos modos es el mismo prójimo, pues. Y veíamos la parábola del buen samaritano, ¿eh? Vamos a leer Lucas 10:36. Dice: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. El Señor Jesús le pregunta: bueno, ¿quién de esos 3, el sacerdote, el levita o el samaritano, fue el prójimo del que cayó en desgracia? ¿Sí? El que obró en misericordia. Entonces Jesús le dice a ese maestro: pues ve tú y haz ¿qué? Lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer? El Señor Jesús nos está diciendo que hagamos lo mismo. Tenemos que ser movidos a misericordia y amar a nuestro prójimo. Tenemos que hacerlo. Es que me cae mal, pues ámalo. Es que no me saluda, ámalo. Ámalo. Es que me hice de palabras hace años con él, ámalo. Es que me sacó la lengua, ámalo. Es que se divorció de mí, ámalo. No dice que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí o no? Tenemos que hacer lo imposible por amar al prójimo. Ayer me contaba una persona, fíjese, Paz, dice que nada más, el jueves para el grupo de amistad, nada más tenía yo 100 pesos. Y con esos 100 pesos tenía yo que darle de comer como a 20, 30. Ya con niños como 20. Dice, y un día antes ya me había prendido el foquito rojo de que ya no tenía yo gasolina en la camioneta. Agarraba yo una subida y dice: ¡y Señor, que no se vaya a parar esta cosa! Porque en la subida ven que los carros como que demandan más. Y todavía me manda mi esposa la lista para la comida. Bueno, dice, me dio tiempo todavía de trabajar con la camioneta, con el foquito encendido. Me dio la gasolina para ir a buscar los alimentos. Me dio para llevar los alimentos a la casa, para que mi esposa preparara los alimentos. Me dio para que llevara yo los alimentos al grupo de amistad. Y todavía la camioneta me dio para regresar a mi casa. Y todavía la comida, dice, todavía la comida, yo estaba y que alcance. Y alcanzó. Pero dice, sudé cuando los niños decían: quiero más. Y yo decía por dentro que alcance. Y alcanzó. No, pues el buen samaritano dijo al mesonero: aquí te dejo estos 2 denarios. Y si hace falta a mi regreso, yo pago. No, pues Dios va a dar los recursos. ¿Sí o no? Dios los va a dar. Pero verdaderamente tenemos que sentir amor al prójimo. Tenemos que prepararnos espiritual con una palabra y también con un buen lunch, pues, para que la gente vuelva a ir. Ay, Dios mío. Pero bueno, tenemos que amar ¿a quién? Al prójimo. Dice la palabra en Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Quiénes van a alcanzar misericordia? ¿Quiénes?
¿Van a alcanzar misericordia los? Pero alcanzar significa ir a buscar, a hacer algo, ¿verdad? O sea, no alcanzar es porque me quedo sentado y la misericordia me va a alcanzar, no. Es porque tengo que ser yo misericordioso para que yo pueda alcanzar misericordia. Quiero poner un balance en esto, pero no es por hacer obras que vamos a alcanzar o somos salvos, ¿verdad? No es por obras. ¿Estamos? No es por obras. Dice porque fuimos hechos por Dios. ¿Sí o no? Creados como el Señor Jesús. Entonces, vamos a poner el balance que esto debe de tener. No es por obras, pero sí fuiste hecho para hacer obras. ¿Ok? Vamos a empezar con el balance que le quiero poner a esto. Vayamos a Lamentaciones 3:22. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. O sea que la misericordia de Dios es la que nos mantiene con vida, es la que nos dio la salvación. La misericordia de ¿quién? De Dios. Esa es la que nos mantiene con vida. Y dice que sus misericordias son nuevas, ¿qué? Cada mañana. O sea que no decayeron. ¿Qué quiere decir con esto? Que esto es como estar en la bolsa de valores, donde la misericordia de Dios es la que nunca cae. Es la que siempre está arriba. Esa nunca se va a devaluar la misericordia de Dios. No es como el peso que se devalúa cada rato. O sea, como que baja y como que sube. No, la misericordia de Dios, esa nunca se va a acabar. Nunca. Sus misericordias son nuevas, ¿qué? Cada mañana su misericordia es nueva. O sea que no te engañe el diablo, el enemigo. Si tú has cometido algo, déjame decirte que sus misericordias son nuevas cada mañana, que tú tienes el derecho y la obligación de llegar todos los días a su presencia y tomar esa misericordia de Dios y decir, me levanto de nuevo, voy de nuevo, lo hago de nuevo, lo intento de nuevo, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén, iglesia. Cada mañana. Eso no te da derecho a que sigas peque. No, o sea, Señor, estamos. Y su fidelidad también es maravillosa, pues. Su fidelidad es grande. No es como los matrimonios que cuando son recién casados, que le dicen a la amada, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo amaneciste? ¿Sí o no? Y ya después de unos 20, 30 años de casados, bueno, algunos menos, le dicen, ¿cómo amaneciste? Dios no es así. Su fidelidad es grande, su amor es grande, no cambia. Amén. Así es su amor. Él no cambia, su amor es para siempre. Él no está pensando a ver en dónde, a ver a qué horas te portaste mal para castigarte. No, Él no. Hebreos 4:14. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. O sea, el Señor nos amó, pero no se quedó nada más en amarnos. Dios nos amó y no se quedó nada más en amarnos. ¿Qué hizo? Mandó a su Hijo, ¿verdad? Dice, atravesó los cielos. Aferrémonos a esa fe que profesamos. ¿Cuál es la fe que profesamos? Dice su palabra, que si has confesado con tu boca que el Señor es tu Salvador, ¿sí o no? Esa es la fe que profesamos, ¿o no? Y que el Señor y que Dios lo levantó de la muerte, entonces serás ¿qué? Salvos. Esa es la fe que profesamos. Y es en esa fe que nos tenemos que mantener y nos tenemos que aferrar. Aferrémonos a la fe, dice. Porque Él traspasó los cielos y vino a cuidarte, vino a protegerte y vino a darte vida. Como ese hombre que bajó ¿de quién? De Jerusalén, ¿a dónde?
a Jericó. El Señor Jesús bajó del cielo a la tierra. Vayamos entonces, sigamos leyendo el 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque ¿qué? Sin pecado. Déjame decirte que yo no sé si estás en estos tiempos en tentación o has caído en una de ellas. Pero sí te puedo decir una cosa, que el Señor Jesús fue tentado en todo. En esa tentación que hoy tienes, en esa también fue tentado el Señor. En esa tentación que has caído, en esa también fue tentado el Señor. Pero déjame decirte que Él no, ¿qué? No pecó. Entonces, si alguien te puede dar un consejo, es el Señor Jesús. Tú necesitas estar en su presencia para que Él te aconseje, para que Él te diga qué es lo que tienes que hacer, dónde te tienes que dirigir, cómo lo vas a hacer o cómo vas a salir de ese problema en el que te has metido. Porque Dios grande fue su misericordia, que nos amó tanto que ha dado a su Hijo para que todo que en Él cree, mas tenga vida eterna. Sigamos leyendo. Dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Así que, señores, amados del Señor, somos salvos por gracia, por la misericordia de Dios, porque nos ama tanto, porque quiere que nosotros vivamos una buena vida, porque algún día vamos a estar en su presencia. Algo tan sencillo y tan simple como lo que hoy vamos a ver. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en regiones, ¿qué? Nos hizo sentar con Él en regiones celestiales. Hago una pregunta. ¿Nos hizo sentar o nos va a sentar? En otras palabras, ya nos sentó en lugares celestiales. ¿Sí o no? Ya estamos sentados en lugares celestiales. Por eso, en Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono. ¿Qué es el trono? Al trono de la gracia. ¿Qué es un trono? Es un lugar donde se sientan los reyes, ¿no? Para poner algo, ese es el trono donde ellos se sientan. Entonces tú estás sentado ya en un trono celestial. Tú tienes que llegar confiadamente al trono de la gracia, porque ya estás sentado ahí, ya te hizo sentar en lugares celestiales. Y tener la firme confianza que cuando tú te sientes ahí, cuando tú estés ahí, el Señor Jesús te está escuchando. Él te está escuchando. Y Él te va a aconsejar. Para cuando lleguen los días malos, tú sepas cómo actuar. Pero si tú no sabes que te puedes ir y asentar a ese trono de la gracia, por eso es que muchas veces la gente anda bandeando porque no sabe para dónde ir, pero no saben que ya tienen un lugar en los cielos. Dice el versículo 7,
para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Eso no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. O sea que nuestra salvación es un regalo ¿de quién? De Dios. Es un regalo de Dios. Recíbela hoy. Es por su infinito amor que tú tienes hoy la salvación. No es por obras, para que nadie se jacte. ¿Y qué es jactar? Algo que presumas que hiciste, pero no tiene valor, pues. Pero ¿cómo así, pues, que tenemos que amar al prójimo? Y que tienes que tener misericordia por él. Dice el versículo 10, porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Digan conmigo, para buenas obras. Las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que pongamos en. Porque somos hechuras ¿de quién? ¿De quién? Creados en Cristo Jesús. Yo traté de entender esto, Señor, soy hechura tuya, creado en Cristo Jesús. O sea que me diste lo mismo que le diste a tu Hijo Jesús. Creado en Cristo Jesús, o sea, en el mismo molde. Para que anduviéramos en buenas, ¿qué? ¿Se imaginan que el Señor Jesús hubiera venido a la tierra y a la semana siguiente que Él estuvo en la tierra, lo hubieran crucificado y hubiera resucitado al tercer día? Y todas las obras que Él tenía que hacer no se hicieron. El Señor Jesús vino a la tierra para hacer también buenas, ¿qué? Buenas obras. Y Dios nos diseñó y nos creó en el mismo molde que el Señor Jesucristo para que anduviéramos en buenas, ¿qué? Obras. Por eso su palabra dice, la fe sin obras, ¿qué? Es muerta. Tenemos que andar en buenas obras. El Señor ya las dejó, ya te diseñó para que andes en ellas, ya sabe. Él ya dijo, mi hijo Pedro va a andar en estas y en estas y en estas obras. Tenemos que andar en buenas obras. Tienes que amar a tu prójimo. Tienes que dar la milla extra por tu prójimo. La semana pasada les decía que hay un premio. Hay un premio por andar en esas buenas obras que Dios dispuso de antemano que anduvieras. Y algunos no quieren andar en buenas obras. Es más, hasta para ponerse de acuerdo en una playera. Y que no quieren ni comprar una playera. Y ponen una serie de pretextos. Pero no sacrifican sus palomitas en el cine, su entrada al cine.
No te diseñó Dios pues para que anduvieras en buenas obras. Entonces, ¿cuál es el rollo pues? ¿O no? ¿Sabes que hay un premio por andar en buenas obras? En la NBI dice las ovejas, pero me voy a dirigir para acá porque no hay nadie. Las ovejas y las cabras. En la Reina Valera dice el juicio a las naciones. No somos salvos por obras, pero sí fuimos salvos para hacer obras, para andar en buenas obras que Dios predestinó que anduvieras. Y sabes que hay un regalo, te lo digo. Dice Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. ¿Las ovejas a dónde? ¿Y las cabras a la? Las va a separar, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, dice, entonces dirá el rey a los que están a su derecha: vengan ustedes a quienes mis padres ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¿Hay un premio o no lo hay? ¿Cuál es el premio? El reino, ¿ah? ¿Que lo ha preparado quién? Papá, desde la creación del mundo. Dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos, o sea, las ovejas: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. ¿Lo hicieron por quién? ¿Sabes que tú hoy tienes la oportunidad de ser el prójimo de aquel que ha caído en desgracia? ¿Sabes eso? Y sabes que si haces eso vas a heredar el reino de los cielos, que fue preparado desde antes de la creación del mundo. Nos dice su palabra, pues: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. No tenemos que amar pues a nuestro prójimo.
Pero ¿saben por qué no podemos amar a nuestro prójimo? Porque estamos llenos de rencores, de iras, de celos, de malos tiempos, de malos momentos. Y sabes que si no amamos a nuestro prójimo no vamos a tener nuestro premio. Si no, ahora ya ven por qué basta de religiosidad. Ya basta, ya se acabó el tiempo de la religiosidad. Ama a tu prójimo. Da la vida por tu prójimo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Porque fui forastero y me diste alojamiento. Porque estuve en la cárcel y me fuiste a visitar. Porque tuve hambre y me diste de comer. No le puedes ni perdonar una deuda a tu semejante. ¿Acaso Dios no fue misericordioso contigo? ¿Acaso Él no pagó, pues? Porque si no me paga, y se han perdido amistades por eso. Se han agarrado a pleitos. Y dices ser cristiano. Hasta por una olla se han peleado, pues. Hasta por un topper las mujeres se pelean. Y se dejan de hablar por un topper. Por esas bobadas, el mundo está como está. ¿Cuándo vas a perdonar? El premio es grande, pues. Lugares celestiales. ¿Cuándo vas a perdonar? ¿Qué vamos a hacer, iglesia? ¿Vamos a amar verdaderamente a nuestro prójimo? ¿O vamos a jugar a ser cristianos?